la primera tesis que hice, que fue la tesis de maestría, realmente tenía digamos, creo que le apuntaba a algo que estás pensando y pues es una investigación en la que a partir de estar muy cerca a dos amigos terapeutas alternativos o tradicionales indígenas de la comunidad indígena Muisca de Bosa, yo lo que intenté, digamos, hacer en ese trabajo fue reflexionar sobre el papel que tiene pues estas prácticas terapéuticas en el proceso de reorganización comunitaria que ellos estaban llevando y que siguen llevando a cabo como una comunidad que en algunas ocasiones y en algunos contextos se la ha descrito como parte de estos procesos de reetnización o reindigenización que son característicos que están en toda Latinoamérica, especialmente a partir de los finales del siglo pasado. Es decir, en Colombia, pues a partir de la última década del siglo pasado, bueno, que tienen como una explosión especialmente a partir de la Constitución de 1991 y pues la nueva manera en la que el país empezó a pensarse y a relacionarse con lo étnico y con lo indígena, ¿no? Entonces, digamos que eso fue como ese proyecto de investigación y ahí pues estaba muy interesado como en pensar en la manera en la que pues claramente pues ellos como terapeutas o como practicantes de medicinas alternativas o tradicionales, em, pues participaban de sanar y de intentar mejorar las condiciones de sus consultantes, pero también hacían parte pues de un proceso más amplio que uno puede pensar en términos, pues, digamos, como en términos políticos y organizativos, ¿no? Em, pero al mismo tiempo, digamos que resultó para mí muy importante porque también, o sea, es un asunto que es importantísimo en mis publicaciones al respecto y tiene que ver con mi propia experiencia como médico y con con mi propio conocimiento y con mi propia formación. Entonces, pues yo empecé a trabajar con la gente muisca de Osa como médico haciendo parte de un proyecto de salud pública. Entonces, y durante un tiempo incluso trabajé en una pequeña unidad básica de atención, que es un pequeño centro de salud que queda en el barrio San Bernardino en Bosa. Entonces, pues las personas con las que trabajaba con las que trabajaba haciendo como este proyecto de salud pública también a veces eran mis pacientes en un sentido clínico usual del término, ¿no? O sea, los pacientes del hospital en el que yo trabajaba. Entonces, desde el principio, pues en ese contexto, pues siempre también he sido pues visto y percibido como un médico, como un doctor, ¿no? En el sentido más colombiano del término, ¿no? Y creo que eso siempre ha sido importante en la relación con estos otros terapeutas y en particular digamos, en la forma en la que desde el principio me fue muy claro que había una profunda simetría en la forma en que nosotros estábamos entendiendo la salud y la enfermedad, ¿no? Em, y la forma en la que, pues, muchas de las cosas que ellos hacían, incluso para mí, solamente eran posibles desde una cierta manera o de una cierta forma de decirlo, en términos de una creencia, ¿no? Pues, de lo que ellos creían. Y pues digamos que esa ha sido una tensión que era muy prevalente y muy importante, especialmente al principio como de mi trayectoria. Ya no, porque ya cada vez me cuesta más pensarme como médico y creo que también cada vez me cuesta más pensar como médico, pero en esa época era muy importante. Y era muy importante también ser capaz de apreciarla, digamos, en el trabajo que hacía con ellos, ser capaz de sentir que ellos trabajaban conmigo pensando que yo también era médico, es decir, había como como una especie de trabajo como de interconsulta o de consulta que no era solamente pues la consulta en la medicina tradicional, ni solamente la consulta en la medicina alopática, em, y que digamos que era muy importante eso, pero también era muy importante también la sorpresa, la manera en que sus tratamientos y la respuesta de los pacientes me sorprendían, porque creo que pues eso hace parte pues de la posibilidad que tengo luego de intentar como volver sobre la medicina alopática y sobre el conocimiento médico del cuerpo para pensarlo de otra forma, ¿no? Para pensarlo en un sentido mucho más práctico y en un sentido mucho más etnográfico.
Entonces, creo que siempre ha sido como muy importante, pero al mismo tiempo, entonces ha sido importante, nuevamente como retomando, tanto lo que me sorprende como la forma en la que reiterativamente tengo que pensar que lo que yo estoy viendo es una creencia, es decir, la forma en la que ahora lo pienso así, la forma en la que mis propios conceptos son insuficientes para entender lo que mis amigos médicos tradicionales están haciendo y la forma en que sus pacientes están respondiendo, ¿no? Em, entonces creo que pues ese es un poco la respuesta que te puedo dar. No sé, en términos de visibilizar cómo sería, digamos, no es, digamos, no es como un concepto que haya utilizado con alguna frecuencia, porque, eh, pues bueno, porque creo que el asunto que a mí me interesa es más, está más puesto en términos de esa relación, ¿no? Esa relación entre terapeutas, teniendo en cuenta que era una relación al mismo tiempo etnográfica, ¿no? Y por ese lado está súper complicada por la etnografía, ¿no? Y por mi trabajo como antropólogo. Pero que nuevamente no es solamente trabajo de antropólogo, porque pues también yo habitaba un cuerpo y un conocimiento y unas prácticas de conocimiento particulares como médico, ¿no? Y creo que en esa complejidad está puesta la forma en la que empecé a relacionarme con estas otras medicinas y estas otras formas de sanar.